Decía entonces, una vez que encontré entonces mis coordenadas alfa, beta, gamma y delta, estas son las coordenadas, dijimos, en la base esta que estamos trabajando, ¿eh? Las coordenadas de esta matriz ABCD. Esas coordenadas van a quedar, como ABCD genérica, quedan en función de, justamente esas coordenadas alfa, beta, gamma, delta, quedan en función de las componentes ABCD. ¿Qué es lo que hago? A esta combinación lineal le aplico la transformación, que es como decir, le aplico la transformación a una matriz genérica del dominio. Al aplicar la transformación, ustedes saben que, justamente como es una transformación lineal, los escalares se mantienen. Entonces hacer el transformado de alfa por esta matriz es como tener alfa por el transformado de esa matriz. Y lo mismo pasa con los otros términos. Pero ahora la diferencia es que ya tengo cuánto valen alfa, beta, gamma y delta en función de las componentes de la matriz, que son las componentes ABCD. Hago estos reemplazos, alfa, beta, gamma, delta, de acuerdo a lo que me obtuve al resolver el sistema de ecuaciones. Y finalmente, una vez que tengo esto, esto ya me va a dar mi expresión analítica. Lo único que tengo que hacer ahora es hacer las operaciones que están acá. Bueno, fíjense que los dos primeros términos tengo ceros en estas columnas, con lo cual esos términos se van a anular. Me va a quedar nada más que estos dos términos para hacer la cuenta. Entonces, por ejemplo, recuerden que lo que tengo que obtener es un vector de R3, porque la transformación iba de matrices cuadradas de orden 2 a R3. Quiere decir que tengo que tener un vector que tenga 3 componentes en la imagen, ¿no? Un vector de R3. ¿Y esto qué va a ser? Y bueno, esto es fácil, es C por 1 más 2 veces toda esta operación que está acá. Cuando hago esa cuenta, bueno, me queda esto así como está expresado, ¿no? Y lo mismo va pasando con cada una de las componentes de la imagen, ¿no? Acá tendré C más una vez esto que está acá. C más una vez D sobre 3 más A más 2/3 de B. Y en la última, C por 0, ahí se anula ese primer término de la suma y me queda 3 veces esta cuenta, por lo tanto me queda D más 3A más 2B. D más 3A más 2. O sea que acá quedó mi expresión analítica. Entonces es importante de este ejercicio recordar que la pregunta que me hacían si estaba bien definida T, la puedo responder ya antes de encontrar la expresión analítica. Siempre y cuando demuestre que estas 4 matrices forman una base de R2 por 2. Entonces, si forman una base, digo, la justificación es que el teorema fundamental me dice que la transformación está bien definida, existe y es única. Eso quiere decir, para encontrar la expresión analítica tenemos que hacer este trabajito que ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, vamos a seguir con otro ejercicio. El 24 no es tan complicado, el 25 tampoco es para tanto. Vamos a hacer uno de composición de funciones, que es algo que vimos hoy. Vamos a hacer el 26, por ejemplo. Dice, me dan dos transformaciones. Una de R3 en R2 y otra de R2 en R3. Y me dan las expresiones analíticas de ellas. Entonces me dice, encuentre las expresiones analíticas de T2 compuesto con T1. Fíjense que esto, y después también la otra, ¿no? La de T1 compuesto con T2. Hoy Yalil les decía, vamos a hacer acá una idea de esto. Acá tengo esto, esto, esto. Supongamos que queremos primero pensar en esta primera transformación, T1 compuesto con T2. En el PDF y muchas veces, por ejemplo, de hecho yo acá puse lo que está en el PDF, donde trabajan con F y con G en lugar de T1 y T2, ¿no? Entonces ahí, cuando quedan las composiciones, digamos, ¿no? Las composiciones son más fáciles de leer, porque uno puede leer, por ejemplo, como decía Yalil, puede leer GOF, o puede leer FOC, o puede leer F cerito G, o G cerito F. Si uno, por ejemplo, acá es más difícil leer eso, no se puede leer T1 cerito T2, ¿no?
Pero lo que hoy decía Yaril es la forma en que, digamos, la convención en la que uno tiene que leer esto, ¿no? En realidad, primero, fíjense, para esta que estamos trabajando, yo agarro un vector que está acá y primero se aplica esto. O sea que primero tengo que aplicar T2. ¿M? T2. Por lo tanto, fíjense que T2 está definida de R2 en R3. O sea que acá el dominio es R2. Este primer conjuntito es R2. Me agarra un vector de acá y me lo manda a un espacio de R3. Obviamente la imagen de T2 no tiene que coincidir con R3, pero sí va a ser un vector que está en R3, eso es seguro, ¿no? Y después lo que hago es, fíjense que este lo voy a ir escribiendo para que lo vean, ¿no? T1, acá, cerito, T2, ¿no? Agarro un vector B, supongamos que el vector B está acá, ¿no? Esto normalmente se suele escribir así, como se hace la composición de funciones de variable real, digamos, que uno estudió toda la vida, digamos. Va, toda la vida, no sé, pero que uno estudió en algún momento de su vida. ¿Eh? T1, T2, DB. Entonces, fíjense que primero, lo que decía Villalil, se aplica la función que está más a la derecha cuando se escribe acá con el cerito, ¿no? Primero se aplica T2. Pues acá tengo, ¿qué cosa? Y el transformado del vector B respecto de T2. Y a este le aplico, o sea, el transformado, no lo voy a escribir porque es muy largo y es complicado escribir con esto, ¿no? Pero digamos, entonces, a T2 de B, que está acá, T2 de B, le aplico T1. Y fíjense que entonces ahí va quedando coherente esto que dice que T1 va de R3 y dice que la imagen de los vectores que digamos que están acá en el dominio de T1, cuando le aplico T1, son vectores de R2. O sea que acá volvemos a R2. Entonces cuando yo hago esta transformación es, como decía Yalil, se lee de derecha a izquierda, o sea, se dice, es T2 compuesto con T1. T2 compuesto con T1. Ahora, es cierto que normalmente uno lo lee, como está acostumbrado a leer las cosas, yo creo que es por eso, ¿no? Como uno está acostumbrado a leer las cosas de izquierda a derecha en Occidente, entonces esto muchas veces lo leemos, T1 compuesto con T2, pero en realidad se lee T2 compuesto con T1. Y fíjense que me quedó es como decir, esta transformación, ¿quién es? Y una que va de acá a acá, directamente. Entonces esa sería T1 cerito T2, o si lo queremos leer más lindo, T2 compuesto con T1. Bueno, y quedó coherente, fíjense, me quedó de R2 en R2, porque toma un vector del dominio, del dominio de T2, justamente, que era R2, y lo termina transformando en algo que está en el codominio de T1. Terminó agarrando un vector de acá y lo terminó transformando en algo que está en el codominio de T1. El mismo análisis se puede hacer con la otra transformación T1 compuesto con T2. Bueno, hacer las expresiones analíticas es muy simple porque simplemente es como hacer una función compuesta, digamos, con la única diferencia de que ahora hay componentes, digamos, pero no es mucho más complicado que eso. Fíjense, lo tengo acá abajo, la primera transformación, la que es T2 compuesto con T1. Entonces, fíjense, acá está, T1 cerito T2, T2 compuesto con T1. ¿Qué tengo que agarrar? Dijimos recién, un vector que esté en R2. Entonces pongo un vector genérico de R2. Y esto dijimos que es hacer T1 aplicar, a este primero le apliqué el transformado de T2, o sea que a T1 le tengo que aplicar el transformado de, digamos, la transformación 2 de este vector. Primero aplico al vector la transformación 2, que me está diciendo al vector genérico xy, cuando lo transformo me queda un vector de R3, la primer componente es x, la segunda es y, la tercera x menos y. Entonces fíjense, primero apliqué T2, me quedó la transformación que me dice la expresión analítica. Y a este transformado le aplico T1. Entonces veamos cómo es T1. T1 me dice, tengo un vector de 3 componentes, un vector de R3, acá tengo un vector de 3 componentes, 1, 2, 3. Y pasa algo de 2 componentes.
La primer componente es la resta de las dos primeras componentes del vector del dominio. Fíjense, es x menos y. Entonces, acá tengo la suerte de que no es tan complicado. La primer componente de la imagen es la resta de las dos primeras componentes, x menos y. X menos y. Y la última componente de la imagen dice que es la primera del que voy a transformar más la última. La primera más la última. Entonces ahora, esta última componente de la imagen es la primera, que es x, más la última, que es x menos y. Entonces quiere decir que el transformado, esa segunda componente, va a quedar x más x menos y. O sea, 2x menos y. En síntesis, tomo mi vector de R2, primero le apliqué T2, nos dio la transformación T2. A esa le aplico la transformación T1. Una vez que hice eso, me quedó, fíjense, un vector de dos componentes. Un vector que pertenece a R2. X menos y, la primera componente, 2x menos y, la segunda. Y ahí está mi expresión analítica. No tengo más nada que hacer. Dice que hay que verificar el resultado que obtuvimos de la expresión analítica usando operaciones con las matrices asociadas a cada una de las transformaciones respecto de las bases canónicas. Bueno, entonces, fíjense, truco que habíamos visto hoy, dijimos, como tengo la expresión analítica y me pide hallar la matriz asociada respecto de las bases canónicas, entonces para esta primer matriz, otra cosa a tener en cuenta las matrices, que no hemos trabajado demasiado, ¿no? La matriz asociada a T1, la voy a poner acá, matriz asociada a T1. En la base canónica, no le pongo acá entonces las bases canónicas porque dijimos, si son bases canónicas no le ponemos nada. Bueno, ¿qué orden tiene esta matriz? Y el orden es de 2 filas por 3 columnas. 2 filas por 3 columnas. O sea, el orden me lo da, la cantidad de filas me lo da esto y la cantidad de columnas me lo da esto. Y dijimos, bueno, acá hay un truco, ahora vamos a ver, no sé si lo vamos a ver, pero ¿cómo tendría que calcular esto? Es decir, bueno, o encontrar estas columnas, es decir, agarro los vectores del dominio, de la base del dominio, ¿qué base? La canónica, porque me dicen acá que estoy trabajando con la base canónica, y tendría que transformarlos. Entonces, mi dominio en este caso es estoy en R3. Entonces tendría que agarrar el primer vector del dominio, agarrar los 3 canónicos y transformarlo, mediante esto que dice acá. Se va a quedar 1, 1, ¿está bien? 1, y después tendría 1. Y el transformado del vector de la base, del primer vector de la base, va escrito en la primer columna, en las coordenadas de la base del codominio en la que esté trabajando. Como estoy trabajando también en la base canónica, entonces acá iría 1. Y así tendría que hacer con todos. Pero yo les había dicho, hay un truco para no tener que hacer eso con los otros dos que quedan, ¿no? El 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Hacer la transformación, lo que me queda de la transformación, ponerlo en columnas, porque estoy trabajando con base canónica, ojo. Dijimos, pero justamente si trabajo con base canónica, hay un truco que era, agarro la primer componente del transformado, y los coeficientes que aparecen acá me dan la primer fila de mi matriz estándar, digamos. Entonces fíjense, tengo un 1 de la X, tengo un menos una Y, o sea que acá va a ir un menos 1, y tengo 0Z, o sea que acá va 0Z. Y después agarro la segunda componente, y los coeficientes que aparezcan acá va a ir en la segunda fila. Una X, 0Y, una Z. Entonces ahí ya tengo mi matriz asociada a esta transformación en las bases canónicas, sin necesidad de hacer las transformaciones de los vectores canónicos. Yo lo hice acá esto para que vean que, por ejemplo, por lo menos la primera se cumple. Si hacen el resto, también se va a cumplir en las otras. Bueno, fíjense cómo me quedó la matriz, tratemos de recordarla, es 1 menos 1, 0, 1, 0, 1. ¿Por qué tengo que mover esto? Por eso dije, recuérdenla, fíjense, 1 menos 1, 0, 1, 0, 1. Ahora tengo que hacer lo mismo con la otra matriz, encontrar la matriz asociada a la transformación 2. Yo acá puse, por ejemplo, las bases
canónicas en las que estoy trabajando, pero dijimos, esto si uno quiere lo puede omitir. Entonces tengo que encontrar la matriz asociada a la base canónica, ¿dónde? De la transformación 2, que era esta transformación que estaba acá. Fíjense que esta va a ser de 3 filas por 2 columnas. 3 filas por 2 columnas. Y entonces esto, cuando lo hago, no voy a perder mucho tiempo en hacerlo, porque ya más o menos tenemos la idea de cómo hacerlo, me queda esta otra matriz que está acá. Lo que tenemos que recordar es cuando trabajamos entonces con matrices, y quiero trabajar con la matriz de la composición, que es algo que vimos hoy, o sea, vieron hoy con Yalil, la matriz de la composición es igual al producto de las matrices de las transformaciones. Y la reglita mnemotécnica para, bueno, no sé si es una regla mnemotécnica, pero para acordarse es simplemente multiplico la matriz de la primera que aparece acá, de la primera transformación, por la matriz de la segunda transformación que aparece. Y ya está. Hay que tener cuidado si, como buenas matrices, digamos, tengo que tener cuidado respecto de qué bases estoy trabajando. Pero como acá era todo canónico, no va a haber problema. Después vamos a ver alguno que por ahí tenga otra base. Simplemente entonces encontré mi matriz T1, encontré mi matriz asociada a la transformación T2. Quiero encontrar la matriz asociada a la composición esta, que es la que veníamos trabajando. T2 compuesto con T1, o T1 cerito T2. Entonces dijimos, esto es muy simple, es simplemente la matriz asociada a T1 por la matriz asociada a T2. Matriz asociada a T1 por matriz asociada a T2. Ambas matrices las encontré, es más, las encuentro fácil porque estoy trabajando con bases canónicas y tengo las expresiones analíticas, hago el producto y me termina quedando la matriz de la composición. Fíjense, como estoy en las bases canónicas de vuelta, fíjense que esto puedo verificar que esté bien. Una manera, tengo dos maneras de verificarlo. La más formal sería la siguiente, ¿no? Es decir, acá pongo un vectorcito que tiene que estar en la base en la que estoy trabajando. Fíjense que acá estoy trabajando en las dos bases, son canónicas. Entonces pongo un vector canónico, X, Y. Hago la multiplicación de esto, y fíjense que me queda el primer elemento 1 por X menos 1 por Y. O sea que me queda 1 por X menos 1 por Y. Y el segundo elemento 2 por X menos 1 por Y. Menos 1 por Y. ¿Quiénes quedaron? Fíjense, X menos Y, X menos Y. 2X menos Y, 2X menos Y. O sea que quiere decir que esta transformación la encontramos bien, la podemos verificar trabajando con matrices, o puede ser que a veces nos pidan al revés, que trabajemos con matrices y después encontremos la transformación. Fíjense otra cosa también, vamos a sacar esto y así. Que esta matriz, de vuelta el truco este que yo les venía comentando hoy, funciona, ¿no? Tomo la primer componente de esta transformación, de esta imagen, digamos, ¿no? Y me va a representar los elementos que esté multiplicando acá a X, a Y, me van a representar la primer fila de mi matriz asociada, de mi matriz estándar, asociada a esta transformación. Entonces, en esta primer componente, ¿quiénes aparecen? 1 y menos 1. Aparecieron 1 y menos 1. Segunda componente, aparecieron 2 y menos 1, segunda fila, en esta matriz asociada a la transformación, 2 y menos 1. Bueno, como ven entonces, hay bastante para estudiar, digamos, porque esto lo que hay que hacer es básicamente práctica. Bueno, el punto B es hacer ahora la composición al revés, digamos, o sea, hacer T1 compuesto con T2. Se los dejo para que lo hagan, pero es en cuanto al procedimiento exactamente lo mismo. No lo voy a hacer entonces porque no es muy complicado. Vamos a ver este otro. Por ejemplo, me dice, acá hay que calcular unos núcleos y unas imágenes de funciones compuestas. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Dice, siendo las transformaciones lineales T1, T2, y ahora me dan las matrices, no me dan la expresión analítica.
Entonces, como siempre, tenemos que tener cuidado y decir, ojo, si me dan una matriz asociada a una transformación lineal, tengo que ver respecto de qué bases me la dan. Y por suerte me la dan respecto de las bases canónicas, que siempre resulta más simple trabajar con bases canónicas, ¿no? Entonces me dice, encuentre el núcleo de esta composición, T2 compuesto con T1. Lo leemos de derecha a izquierda. Después me dice, encuentre la imagen de esa composición, T2 compuesto con T1, y después me dice, encuentre el núcleo de, y acá me ponen otra composición distinta que es la inversa de T2 compuesta con T1. Bueno, todo esto se puede trabajar matricialmente, así que no tenemos que encontrar ninguna expresión analítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, para poder yo trabajar y encontrar el núcleo, la imagen de esta composición, primero tengo que encontrar la matriz asociada a esta composición. O sea, la matriz asociada a T1, cerito T2. Bueno, pero eso dijimos, ¿cómo se encuentra esa matriz asociada? Y haciendo el producto de la matriz asociada a la primera transformación multiplicada por la matriz asociada a la segunda transformación. No tengo problema con las bases, entonces simplemente es multiplicar las dos matrices que me dieron. Obtuve la matriz asociada a la composición de T2 compuesto con T1. Y ahora con esto entonces tengo que encontrar el núcleo y la imagen de esta transformación. Acuérdense que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Bueno, entonces veamos un poquito cómo lo podemos hacer matricialmente. Los vectores que pertenecen al núcleo de esta transformación, ¿qué tiene que pasar con esos vectores? Tomo un vector del dominio y me tiene que, una vez que lo transformo, tiene que ir al vector nulo del codominio. Ojo que acá hay que tener un poco de cuidado de qué es el dominio y qué es el codominio. Fíjense, yo a propósito en este ejercicio puse, fíjense que como es T2 compuesto con T1, el primer vector que yo tomo es del dominio de T2, o sea, es un vector de R3, ¿está bien? Entonces, y después lo transformo y lo sigo trabajando. Entonces acá fíjense, el vector que tengo que poner es un vector de R3. Fíjense que acá dice, un vector, acá está puesto, digamos, específicamente o explícitamente, pero acá puse un vector cualquiera y lo puse en la base canónica de R3. Fíjense que acá dice un E3, ¿no? Eso, en este ejemplo acá los subíndices están chiquititos, lo estoy haciendo un poquito más grande para que se vea. Decíamos, cuando trabajo con matrices estándar, matrices asociadas a base canónica, no hacía falta ponerle estos subíndices. Yo lo puse para que se vea mejor cómo nos quedan y cuáles son, digamos, los espacios en los que estoy trabajando. Como acá la matriz de T2, el dominio era R3, entonces tengo que poner un vector genérico de R3. ¿Y a dónde va cuando apliqué toda la transformación? Al vector nulo, tiene que ir, en este caso, de R2, acá me dice E2. Entonces planteo, me va a quedar siempre un sistema de ecuaciones homogéneo. Cuando quiero resolver un núcleo, en general me va a quedar un sistema de ecuaciones homogéneas. Trabajé entonces con la matriz asociada a la transformación compuesta, pongo un vector genérico de R3, y el resultado me tiene que quedar un vector nulo. Resuelvo el sistema, y entonces resulta que obtuve que x tiene que ser igual a 0, y que hay una relación entre y z. Acuérdense que esto me tenía que quedar algo en función de las componentes del vector del dominio que tengo. Entonces quiere decir que, ¿por qué? Porque los vectores del núcleo son vectores del dominio. Entonces, un vector genérico del núcleo tiene que cumplir que la primer componente sea 0. Yo acá, por ejemplo, puse i en función de z. Bueno, acá me quedó menos 2z y la última quedó libre, la uso como parámetro. Saco z como parámetro, como factor común, y entonces todos los vectores del núcleo son proporcionales al 0, menos 2, 1. Por lo tanto, quiere decir que el núcleo está generado por el conjunto cuyo vector es el 0, menos 2, 1. Ahí entonces encontré mi núcleo de la transformación. Y ahora me pide hallar la imagen
de esa transformación. Entonces ahí tengo distintas opciones. ¿Se acuerdan que un procedimiento que siempre es bueno recordarlo y tratar de tenerlo presente es usar el teorema de las dimensiones? La transformación que estamos trabajando va de R3 en R2. Toma vectores de R3 y los transforma en vectores de R2. Voy a aplicar entonces el teorema de las dimensiones. ¿Se acuerdan que decía? Dimensión del dominio, que es R3, entonces mi dimensión es 3, es igual a la dimensión del núcleo. Acuérdense que el núcleo, acabamos de encontrarlo, la dimensión era 1, más la dimensión de la imagen. O sea, esto por más que sea una composición de funciones, la composición de funciones es de una composición de transformaciones, digamos, lineales, la composición de transformación lineales es transformación lineal, puedo aplicarle ese teorema. Quiere decir que la dimensión de la imagen es 2, pero resulta que entonces coincide con la dimensión del codominio. Es decir, que mi imagen es R2. Es decir, que esta transformación es un epimorfismo, es una transformación sobreyectiva. La imagen coincidió con el codominio. Entonces, ahí ya encontré mi imagen, me pedía eso, encontrar la imagen. Bueno, la imagen va entonces a ser simplemente R2. ¿Está bien? Bueno, y después lo otro que me pedía era encontrar el núcleo no de la composición de T2 compuesto con T1, sino de la inversa de T2 compuesto con T1, la transformación inversa de T2 compuesto con T1. Entonces, vamos a ver ese puntito también, acá. Entonces, me pedía hallar el núcleo de eso, de esta transformación, fíjese. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tratar de encontrar la matriz asociada a esta transformación. Bueno, dijimos, para encontrar la matriz asociada a una transformación compuesta, puedo pensar que es un producto de matrices. Tendré entonces que es el producto de la matriz asociada a la primera transformación que aparece acá en esta expresión, multiplicada por la matriz asociada a la segunda transformación que aparece acá en la expresión. Ahora, acá dice que es, fíjense, dice, es la matriz asociada a la transformación inversa de T2. La matriz asociada a la transformación inversa de T2. Entonces, hoy vimos algo de transformación inversa, ¿no es cierto? Y digamos, la propiedad, lo importante que se termina cumpliendo es que la matriz asociada a la inversa de la transformación es igual a la inversa de la matriz asociada a la transformación que estoy trabajando. De vuelta, fíjense, tenemos que hallar la matriz asociada a la transformación inversa de T2. Y eso es igual a la inversa de la matriz asociada a la transformación T2. Sería otra expresión que uno tiene que tratar de recordar. Como la matriz asociada a T2 la teníamos, la tenemos, yo no la voy a volver a buscar ahí, pero era esta que estaba acá. Porque de hecho la matriz asociada a T2 me la habían dado, un dato. Entonces hacemos el método de Gauss-Jordan, el que hoy comentaba Yalil, ponemos la matriz esa, ponemos la identidad del orden correspondiente, o sea, la identidad de orden 3, hacemos Gauss-Jordan para llegar a una matriz en su forma escalonada reducida de este lado, y como esta tiene inversa, su forma escalonada reducida va a ser la identidad. Cuando tengo la identidad de este lado, del lado izquierdo, entonces del lado derecho voy a tener la matriz inversa de T2, que es la que habíamos puesto acá. Habíamos puesto la matriz de T2, digamos, la matriz asociada a T2. Hicimos Gauss-Jordan y encontramos entonces acá la matriz inversa de T2. Pero la matriz inversa de T2 es simplemente la matriz asociada a la transformación inversa de T2. Es un juego de palabras, pero hay que tener cuidado acá con lo que estamos escribiendo. Esta es la que queremos nosotros, porque acuérdense que queríamos encontrar el núcleo de esta transformación. Para encontrar el núcleo de esta transformación, teníamos que encontrar primero la matriz asociada a esta transformación. Y eso era un producto
producto de esta matriz, que la teníamos, y esta que la acabamos de encontrar ahora. Entonces tenemos el producto de la matriz asociada a T1, que era dato, y la matriz que acabamos de encontrar ahora. Hacemos el producto y entonces encontramos la matriz asociada a la transformación, que es la composición de la inversa de T2 compuesto con T1. Bien, entonces de nuevo planteamos ahora para encontrar nuestro núcleo qué es lo que tiene que pasar. Tomamos un vector del dominio de esta transformación, una vez más el dominio de esta transformación, que es la que está acá abajo, es R3. Tomamos un vector de R3, genérico, X y Z, le aplicamos la matriz, obviamente ese vector tiene que estar escrito en coordenadas de la base en la que esté trabajando con mi matriz. Como es canónica, pongo el vector en coordenadas canónicas. Lo multiplico por la matriz y me da el vector nulo escrito en coordenadas canónicas de la base del codominio. En este caso mi codominio es R2, escribimos en R2. Resolvemos el sistema, una vez más. Acuérdense que siempre para encontrar un núcleo tengo que resolver un sistema homogéneo. Y me encuentro que las componentes de los vectores del núcleo llevan esta relación, digamos, se mantienen esta relación. Entonces, un vector genérico del núcleo que está acá, lo puedo poner cada una de las componentes en función de X, que hace las veces de parámetro. X quedó como está, Y quedó la opuesta de X, y Z quedó igual a X. Saco mi X como parámetro, y entonces tengo que todos los vectores del núcleo son proporcionales al 1 menos 1, 1, que va a ser el generador del núcleo. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Me parece que hay bastante información que tienen para trabajar. Quedan todavía varios ejercicios para hacer, que la clase que viene, seguramente en cuanto a la teoría, ya Yalil va a empezar con la próxima unidad, de autovalores, autovectores, y nosotros seguramente vamos a, por lo menos una parte de la práctica, dedicarle a algunos de los ejercicios que quedan acá. Por ejemplo, el 29, el 28. El 29 es un ejercicio que ustedes podrían intentar hacerlo con lo que vieron hoy de la teoría. Hay algo bastante parecido que dio Yalil hoy, lo pueden intentar hacer. De hecho ya se puede hacer toda la práctica, creo que hay hasta el 34 o 32, no me acuerdo. 34 creo que hay. Sí, hasta el 34. Algunos de los que nos quedaron, fíjense que llegamos como hasta el 28. Lo vamos a ver entonces la semana que viene. Podríamos hacer uno más, pero la verdad que me parece que ya hay bastante información y estaría bueno de que intenten ustedes hacer alguno de los que no hicimos entre medio, quedó alguno, por ahí alguno teórico, o alguno de estos que vienen ahora. Entonces la clase que viene, por lo menos una de los dos Zoom que vamos a hacerlo con estos ejercicios que quedaron del 28 en adelante, y después por ahí hacemos otro encuentrito con ya alguno de los temas nuevos, digamos. No sé si hasta acá quedó alguna consulta respecto de esto que vimos. Tenemos todavía 5 minutos para poder ver. No sé si se entendió. Sí, sí, profe, quedó todo bastante claro. Más o menos Al menos por mi parte no tengo ninguna duda. el tema es practicar, digamos, ¿no? O sea, incluso ahora esto, bueno, quedó grabado, así que si lo pueden ver al video, seguramente lo refuercen, digamos, estas cosas que estamos viendo, ¿no es cierto? No sé, Yalil, si vos querés comentar algo. Y no, creo que ahora les toca practicar a ellos y que nos Sí. pregunten, ya sea por el foro o la